Entonces, el primer ejercicio que vamos a resolver es el taller avanzado nos dice, usted tiene dos transformadores. Un transformador, el transformador número 1 tiene las siguientes especificaciones, ¿no? Es de 94 kVA, relaciones de tensión 1100 volts, tiene su resistencia de cortocircuito por unidad, 0.035 por unidad, y su reactancia de cortocircuito por unidad de 0.258. El transformador número 2 nos dice que tiene 59 kVA, ¿sí? 59 kVA, relaciones de tensión de 1000 a 100 y que el factor de potencia de la prueba de cortocircuito del transformador 2 es el mismo factor de potencia de cortocircuito del transformador 1, ¿sí? Quiere decir que los dos transformadores en la prueba de corto tienen el mismo factor de potencia. ¿Listo? Ahora dicen en ambos transformadores se expresan las pérdidas magnéticas, es decir, la rama paralela no vamos a tener en cuenta, la rama magnetización. Pero dicen ahora, los dos transformadores T1 y T2 se conectan en paralelo para alimentar una carga de 123 kVA y tensión nominal, ¿sí? Y tensión nominal. ¿Listo? Si el transformador 1 entrega su potencia nominal, ¿sí? Si el transformador 1 entrega su potencia nominal, entonces, ¿qué nos quieren calcular? La tensión de cortocircuito, o la tensión, ¿sí? La tensión en la impedancia de cortocircuito del transformador 2, ¿sí? La impedancia, más bien la tensión en la impedancia del transformador por 2, ¿listo? Referida en el lado de alta tensión, ¿sí? Entonces analizamos el problema, vamos a hacer el esquema, ¿listo? Entonces, tenemos dos transformadores en paralelo, ¿cierto? El esquemita clásico para análisis de transformador en paralelo, el cual me dice que listo, aquí estos dos señores, eso que representa la parte de arriba, el transformador número 1, ¿cierto? Ese me representa aquí el transformador número 1 y ese que me representa el transformador número 2, ¿sí? ¿Eso aquí quién sería? La Z del transformador 1, ¿cierto? Y ese sería la Z del transformador 2. Esos dos transformadores se conectan en paralelo para alimentar una carga, ¿sí? Alimentar una carga, ¿cierto? Y aquí salía mi fuente de alimentación. Para alimentar una carga que tiene las siguientes especificaciones. ¿Qué especificaciones tiene la carga? 129. 123. 123 kVA, ¿sí? 123 kVA. Y aquí salíamos la tensión nominal, ¿cierto? Y aquí salíamos la tensión nominal. ¿Sí? ¿Esa tensión nominal cuál sería? Pues la tensión nominal del diagonal. Los dos transformadores que se conocen de manera elevada, ¿sí? No sé si ese dato creo que está en el problema. Si se conectan, creo que los dos se conectan como elevador. Vamos a revisar rápidamente el enunciado del problema. No caí en cuenta. Dice. No creo que no menciona la conexión, ¿no? ¿Reductores? Ah, no, son reductores, listo. Entonces los dos se conectan como reductores, ¿no? Los dos se conectan como un reductor. Entonces, empleamos aquí el término reductor, ¿sí? ¿Qué quiere decir que la tensión de la carga, cuál sería? La tensión de la carga nominal. O la tensión de la carga, ¿quién sería? 100 volts. ¿Listo? Que es la tensión nominal en bar. ¿Listo? La tensión nominal en bar. Por eso dice tensión nominal, pero ¿de quién? Del de van a abajo porque son reductores. Es decir, alta está la fuente y en baja está la carga. Digamos que aquí yo lo puedo referir a cualquiera uno de los dos lados, en el lado de alta y en el lado bajo. ¿Sí? Y me están pidiendo, el problema me está pidiendo calcular esa tensión. ¿Sí? Me está pidiendo calcular esa tensión, voy a llamar aquí B2. Eso es lo que me está pidiendo. Referida en el lado de alta. Entonces, digamos que si yo ataco ese problema con el circuito equivalente referido en alta, de una vez resuelvo el problema. ¿Sí? De una vez tendría resuelto el problema. ¿Listo? Siempre que es kVA, y creo que no hay más características de esto. No hay más características, ¿sí? No hay más características de esto. Y me están diciendo que el transformador 1 entrega su potencia nominal. ¿Sí? Entonces, miren lo siguiente. Usted sabe que la S de la carga, ¿quién va a ser? Bueno, sería la S1 más la S2, la suma de las potencias, ¿sí? La suma de las potencias, ¿sí? Es decir que, fasorialmente hablando, la S de la carga, ¿quién va a ser? Pues sería, bueno, sí, fasorialmente sería la magnitud de esta y la fase, magnitud y fase, ¿sí? Entonces, para usted,
para obtener, por ejemplo, si usted tiene S1, la potencia nominal solamente me están hablando de la magnitud, ¿sí? Solamente me están hablando de la magnitud, no me están hablando nada del ángulo, ¿sí? Entonces, digamos que usted inicialmente no se puede atrever a decir que, claro, que los 123 kVA, ¿sí? Los 123 kVA van a ser iguales a si S1 es la nominal, ¿cuánto sería la potencia del transformador 1? 94, ¿cierto? ¿Será que es lo mismo que decir 94 kVA más S2? ¿Será que yo puedo decir que S2 es la resta de estos dos? Inicialmente yo no me puedo atrever a decir esto, ¿no? Yo no puedo hacer esto como la suma de la magnitud igual a la magnitud del todo. Eso yo no lo puedo hacer. Inicialmente eso no lo puedo hacer, ¿por qué? Porque estoy sumando fasores, ¿sí? Estoy sumando fasores. Solamente hay una condición en la cual yo puedo hacer esta suma. Tengo que mirar si se cumple la condición, ¿sí? Pero inicialmente yo no puedo hacer esta suma así, ¿sí? Yo no puedo hacer esta suma así, porque yo estoy sumando fasores, ¿listo? Yo solo sé que el transformador no entrega su potencia nominal, ¿sí? Yo sé que el transformador entrega su potencia nominal, ¿sí o no? Yo solo sé eso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, los dos transformadores tienen el mismo, los dos transformadores, las ligaturas de cortocircuito, los dos tuvieron el mismo factor de potencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo? Quiere decir que Z1 tiene un ángulo θ1 y que Z2 tiene un ángulo θ2, ¿sí? Las impedancias de los transformadores. Pero si tienen el mismo factor de potencia, eso quiere decir que θ1 es igual a θ2, los dos tienen el mismo factor de potencia, ¿sí? Entonces, para más, para menos, esto sí lo puedo hacer. La única manera que usted pueda hacer una suma aritmética de magnitudes siempre y cuando las dos impedancias tengan el mismo factor de potencia. ¿Por qué? Porque la potencia compleja de acá, aquí esa potencia compleja van a tener el mismo ángulo, ¿sí? Entonces, si usted está sumando dos fasores, usted tiene un fasor que tiene una magnitud y una fase, entonces usted le suma otro fasor que tiene la misma fase, θ, a la larga, el resultante, ¿quién es? Un fasor que tiene un ángulo θ, pero que la suma de las magnitudes, pues que el resultante de la suma de las dos magnitudes, ¿sí? El resultante de la suma de las magnitudes. Entonces, si las dos impedancias tienen el mismo ángulo, pues usted puede asegurar eso, ¿sí? Usted puede asegurar eso de una vez. De que esa suma, de esa forma, es la misma, ¿sí? Ahora, necesito calcular esta tensión, pero como los transformadores están en paralelo, esta tensión y esta tensión son las mismas, ¿cierto? Son las mismas, ¿sí o no? Son las mismas. Entonces, tendría que calcular la corriente que viene por acá. Como ya yo tengo la Z del transformador acá, como yo tengo la Z del transformador, yo tengo la Z por unidad de ese transformador, y calculo la corriente que viene por acá, ¿sí? Calculo la corriente que viene por acá, ¿qué podría hacer? B por I, ¿me da quién? B por I, ¿quién me da? Potencia. B sobre I, ¿quién me da? Z. Sí, perdón. Digamos que la forma, yo puedo decir que B2, ¿quién sería? I1 por Z2. Perdón, por Z1, ¿sí? I1 por Z1. ¿Por qué puedo decir eso? Porque es que los dos están en paralelo. No obstante, el transformador no está entregando su potencia nominal. ¿Estamos de acuerdo? Si el transformador 1 entrega su potencia nominal, quiere decir que la corriente es la nominal. ¿Sí o no? Si el transformador entrega su potencia nominal, quiere decir que entrega su corriente nominal. Siempre y cuando estamos trabajando tensión nominal. Si la tensión de acá no fuera nominal, yo no puedo decir eso. Yo sé que entrega su corriente nominal, ¿por qué? Que entregue su potencia nominal no me dice que tenga su corriente nominal. ¿Por qué? Porque recuerde que ese es igual a ¿quién? A B por I, ¿sí? Entonces, si usted tiene S nominal y usted tiene tensión nominal, pues la corriente tenga la seguridad que es la corriente nominal. Pero no necesariamente ese producto, usted puede tener una tensión totalmente diferente a esta, pero puede tener la potencia nominal. La diferencia es que la corriente hace diferente a la nominal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que si usted asegura que la tensión de la carga es la nominal y está entregando la potencia nominal, la corriente automáticamente es la nominal, ¿sí? No obstante, esto de aquí, la S nominal,
Se lo puedo obtener con un Px y un Ix. Valores totalmente diferentes a los nominales. Un valor tal y una corriente tal que coincida con la potencia nominal. Pero usted tiene seguridad de que la corriente va a ser nominal cuando ¿qué? Potencia y tensiones nominal. Entonces quiere decir que la corriente acá nominal va a ser 1 por unidad. ¿Sí o no? La corriente nominal, ¿quién sería? 1 por unidad. Si yo lo quiero desde el punto de vista 1, sería 1 por unidad. Ah, tengo corriente nominal. ¿Y qué me dice la prueba de corto en condición nominal? Que la tensión de cortocircuito en por unidad va a ser igual a ¿qué? A la Z de cortocircuito en por unidad o la corriente de cortocircuito en por unidad. Y si la corriente de cortocircuito es igual a la corriente nominal, ¿cuánto vale entonces la corriente de cortocircuito en por unidad? Pues sería la corriente de cortocircuito sobre la corriente nominal. Pero si las dos son iguales, ¿cuánto es esto? 1. Entonces, para más para menos, la tensión de cortocircuito en por unidad, ¿quién es? La Z de cortocircuito en por unidad, ¿sí? Va a ser la misma Z de cortocircuito en por unidad. Pregunta hasta acá. Quiere decir que esta tensión de acá, B2, ¿sí? B2 en por unidad, ¿quién es? Pues es la misma Z1 en por unidad. Z1 es la magnitud, y a mí ya me entregan la magnitud, ¿no? A mí ya me dieron el valor de R y el valor de X, entonces eso va a ser 0.035 al cuadrado más 0.058 al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? Es posible. ¿Ustedes cuánto da esto? 0.067. Listo. Por unidad, ¿sí? Entonces ya tienen la tensión de acá en por unidad. Y me piden que calcule la tensión en el lado de alta. Ah, listo. Entonces P2 en alta, pues ¿quién va a ser? Los 0.06774, eso está sin unidad, lo voy a multiplicar por volts. Entonces lo voy a multiplicar por el valor base de ¿quién? De alta. ¿Por qué en alta? Porque el problema me lo pide en alta. ¿Y cuánto es el valor base en alta? 1000 volts. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto vale la tensión en alta? ¿Cuánto sería este valor? 67.74 volts y resuelto el problema. Cuando subrayé eso de 1000 no quiere decir eso, simplemente se recalcando que la tensión base en alta pues son 1000 volts, ¿sí? Es decir, ese resultado por 1000 ya le da, ya con eso resuelve el problema. Entonces nos dice lo siguiente: un transformador de 25 kV a 404 por 1323 volts, relación de tensión 60 Hz, presenta los siguientes resultados de la prueba de corto. Que cuando la corriente de cortocircuito en por unidad tiene un valor de 0.927, las pérdidas en el cobre en por unidad tienen un valor de 0.025 por unidad, ¿sí? Las pérdidas magnéticas son constantes, ¿cierto? Son constantes. Entonces nos dicen, si el tramo opera como reductor con tensión nominal en el secundario, es decir, que el reductor, ¿sí?, presenta una eficiencia máxima cuando entrega una potencia aparente de 0.81 por unidad. Entonces, bajo esas condiciones, calcule esa eficiencia en condición, sí, esa eficiencia en condiciones máximas, ¿sí?, por su eficiencia máxima. Entonces, de manera general, ¿cómo se define la eficiencia? Vamos a empezar con el concepto de eficiencia. La eficiencia, ¿cómo se definiría en este caso? La potencia nominal por la cargabilidad por el factor de potencia, S nominal por cargabilidad por factor de potencia, más las pérdidas magnéticas, más las pérdidas en el cobre nominales por la cargabilidad al cuadrado, ¿sí? Pero estamos en condición de eficiencia máxima, ¿sí?, ¿qué se presenta en condición de eficiencia máxima? Que las pérdidas magnéticas son iguales a las pérdidas en el cobre. ¿Listo? No que las pérdidas magnéticas sean iguales a las pérdidas en el cobre nominal, no. Simplemente, eso aquí son las pérdidas en el cobre. Aquí sigue escribiendo las pérdidas en el cobre para cualquier condición de cargabilidad, ¿sí? Entonces, no necesariamente que las dos, no confundan esto al ver pérdidas en el cobre nominales que las magnéticas igual a las nominales. Si no existiera este C cuadrado, tiene toda la razón. Pero no, este C lo que va a hacer es que
Las pérdidas en el cobre son la función de las nominales y va a depender de la cargabilidad. Es decir, que las pérdidas en el cobre van a tener un valor diferente al nominal, igual a las magnéticas. ¿Es claro para todos? Si no recuerda las curvitas, en cual usted sabe que usted tiene acá las pérdidas magnéticas. Y aquí, por ejemplo, puede ser cargabilidad 1, que es la cargabilidad máxima, cuando usted tiene la cargabilidad nominal. Y aquí tiene, pues, las pérdidas en el cobre. ¿Listo? Entonces, acá en este punto es ahí donde usted tiene las pérdidas en el cobre nominales, pero en este punto, acá, es algo totalmente diferente, ¿sí? Es algo totalmente diferente. Las magnéticas se iban a las pérdidas en el cobre, unas pérdidas en el cobre, no necesariamente las nominales, ¿sí? Unas pérdidas en el cobre X, ¿sí? Entonces usted ya sabe que estos dos términos, ese término y ese término, es el mismo, ese término es el mismo, ¿en condiciones de qué? De eficiencia máxima. Entonces se puede decir que la eficiencia máxima le va a ser igual a quién? A la S de eficiencia máxima, ¿cierto? Por la cargabilidad, por el factor de potencia, bueno, la cargabilidad a eficiencia máxima, ¿cierto? Por el factor de potencia, ¿cierto? Solo lo mismo, por la cargabilidad a eficiencia máxima, por el factor de potencia, y usted puede poner aquí cualquiera de las dos cosas. O dos veces las pérdidas magnéticas o dos veces esa expresión, ¿sí? O dos veces las pérdidas magnéticas o dos veces esa expresión. Entonces, digamos que nos conseguimos la vida y coloquemos acá dos veces las pérdidas magnéticas. ¿Listo? Aquí creo que no lo mencioné, pero el factor de potencia es 1, el máximo. Se puede trabajar con factor de potencia 1. Ahí dice que para todos los posibles tipos de carga. Es lo mismo que decir factor de potencia 1. ¿Listo? Listo. Entonces, este dato ya lo tenemos, en teoría este dato ya lo tenemos, porque me dicen cuánto es la potencia aparente en condiciones de eficiencia máxima. Le va a que estar por unidad, pero en teoría ya lo tengo. ¿Sí? ¿Cómo? Efectivamente. O puedo trabajar esta ecuación por unidad. S por unidad, cargaría por unidad, todo por unidad. Todo es posible. ¿Está lo mismo? ¿Está lo mismo? Yo puedo trabajar todo esto en por unidad, ¿sí? Da lo mismo, ¿sí? La cuestión es calcular las pérdidas magnéticas, ¿sí? Las pérdidas magnéticas. Entonces yo aquí debo tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? Que es que con contratos, ¿qué pasa en condición de eficiencia máxima? ¿Qué pasa en condición de eficiencia máxima? La S a eficiencia máxima va a ser igual a quién? A la S nominal por la raíz de quién? Pérdidas magnéticas son las pérdidas en cobre nominales, ¿sí? Nominales, ¿sí? Entonces, lo mismo que decir que la S a eficiencia máxima, ¿cierto? Sobre la S nominal va a ser igual a quién? Pues la raíz de las pérdidas magnéticas son las pérdidas en el cobre nominales. Pero miren que esto sobre eso, ¿quién es? Cargabilidad, y esto de aquí, 0,81 por unidad es una cargabilidad de eficiencia máxima, ¿sí? Esto de acá es lo que se llamaría la cargabilidad a eficiencia máxima, ¿sí? La cargabilidad de eficiencia máxima, que básicamente es algo que está acá. Ya le entregaron la cargabilidad de eficiencia máxima, ¿sí? Entonces, este dato ya lo conoce, las pérdidas magnéticas no lo conoce y nos faltaría calcular las pérdidas en el cobre nominales, ¿cierto? Entonces, ¿dónde tenemos las pérdidas en el cobre nominales? Tendría que mirar esa prueba. ¿Esas pérdidas en el cobre son nominales o no son nominales? No serían nominales. ¿Por qué? Para que sean nominales, la corriente de fuera tendría que haber sido la nominal, entonces las paso a los nominales. Pero yo sé que las pérdidas en el cobre nominales son las pérdidas de cobre cualquiera, y eso es la corriente nominal al cuadrado sobre la corriente de X al cuadrado. No obstante, como estamos en por unidad, es más ventajoso todavía, porque entonces yo sé que las pérdidas de cobre nominales en por unidad van a ser las pérdidas de cobre nominales a cualquier condición
en por unidad, que sería 0.025, multiplicado, la corriente nominal, ¿quién sería? En por unidad, 1. Y esa corriente ya me la dieron, 0. ¿Qué? 0.9227 al cuadrado. Entonces ya con eso obtengo yo las pérdidas en el cobre nominales, ¿sí? Obtendría las pérdidas en el cobre nominales, ¿sí? No es agua, no, aquí es el nominal. Aquí es por ese nominal, ¿listo? Aquí es por ese nominal, si estaba seguro de eso. No tendría ningún sentido. Sí, la cargaría porque hay lo que hace. Lo que estoy haciendo es multiplicar cargabilidad dos veces, no. Recuerden que la ecuación siempre es ese nominal, ¿sí? Lo que cambia es la cargabilidad. Es la cargabilidad, ¿listo? Sí, todo lo demás. Sí, algo pensando en esa cuadrada, no, simplemente esa ecuación es lo que cambia la cargabilidad. Ahora sí, ¿cuánto sería eso? ¿Cuánto nos dio las pérdidas en el cobre nominales en por unidad? ¿Cuánto? 0.029. Listo. Ahora, de esto, ¿puedo tener qué? Ya tengo el valor, ya puedo calcular que no es pérdida magnética, ¿cierto? Ya seguimos, ya vamos a seguir. Y acá usted viene y calcula, entonces, que las pérdidas magnéticas van a ser igual a quién? Pues a la cargabilidad, la eficiencia máxima al cuadrado, ¿cierto? Por las pérdidas en el cobre nominales en por unidad. Entonces las pérdidas magnéticas me caían en por unidad, ¿sí o no? Aquí, ¿qué dice? Simplemente elevo al cuadrado ambas ecuaciones para quitar esa raíz, ¿cierto? Y paso a multiplicar eso para el otro lado. ¿Cuánto varían entonces esas pérdidas magnéticas? Donde este valor de aquí ya lo tenemos, que nos dieron 0.81, si no estoy mal, ¿cierto? Al cuadrado. Y este valor que nos acaban de entregar, que es 0.02909, ¿cuánto me harían las pérdidas magnéticas entonces? ¿0. ¿Qué? Entonces 0.019 por unidad, ¿listo? Ahora sí, la eficiencia, a condición, bueno, la eficiencia máxima, ¿cierto? Que va a ser igual a quién, la podemos hacer en por unidad. La S nominal en por unidad, ¿quién sería? 1, ¿cierto? Pero recuerden que la S por unidad le va a ser igual a la S de operación sobre la S nominal. Pero si S de operación es la misma S nominal, eso va a ser 1. Entonces 1 por la cargabilidad de eficiencia máxima que ya me le dieron, que es 0.81, por el factor de potencia que es 1. Entonces sería 1 por 0.81 por 1, más 2 veces las pérdidas magnéticas que le acabamos de calcular que nos dio 0.019, y lo multiplica por 100. ¿Y cuánto nos da eso acá? 95.67%, y con eso resolvemos el problema. ¿Qué nos dice lo siguiente? Tenemos un transformador de 227 kVA en relaciones de tensiones, ¿cierto? Dice que tiene pérdidas de cobre nominales de 44 kW y presenta una regulación de tensión de menos 2,56% cuando alimenta una carga con factor de potencia de 0,86. Y la tensión de entrada, la tensión de la fuente, o sea, la tensión de alimentación del transformador, la tensión de la carga es de este valor, que coincide con la tensión nominal en alta del transformador, del devanado alto, ¿sí? Entonces nos dicen, calcule la reactiva, el valor de Q, ¿sí? Calcule el valor de la reactiva de la carga en kilovoltaje reactivo. En esta, de la carga, si en esta condición las pérdidas del cobre ahora valen 35 kilowatts. Asuma que la regulación de tensión se define de esa manera, ¿cierto? Y emplea el circuito equivalente aproximado, ¿no? Entonces, pues antes de empezar, recordemos el circuito equivalente aproximado. Acá, si usted lo quiere tener en cuenta, digamos que no me menciona la pérdida, la rama de magnetización, ¿cierto? No me menciona la rama de magnetización, pero la ventaja de este circuito equivalente es que usted no la tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque pues usted va a partir el problema a partir de esa tensión y se lo puede trasladar acá. Digamos que al no conocer la rama de magnetización, digamos que esa tensión aquí entra nos afecta, ¿no? Esa tensión ahí no se afecta porque es la misma para los dos. Y el problema nos dice que aquí nos alimentan con esta de una tensión de qué valor?
de 11.359 volts. ¿Listo? Aquí tendría que conocer la tensión de la, aquí tendría la tensión de la carga, puedo dar la magnitud. Aquí solamente conozco la magnitud. Aquí coloco el valor de la magnitud, pero recuerden que esos son fasores. ¿Sí? Que esos son fasores. ¿Listo? Me dicen que cuando el transformador se alimenta a esa tensión, pasan dos cosas. Las pérdidas del cobre tienen ese valor y se provoca esa regulación de tensión. Esa regulación de tensión, ¿quién con quién está asociando? Ese señor con ese señor, ¿cierto? Decir que el menos 2.56 dividido entre 100 es igual. Dice que la tensión de la fuente, es decir, 11.359 menos la tensión de la carga sobre la tensión de la carga. Con eso yo tendría la magnitud. ¿Sí? Yo con eso tendría la magnitud. ¿Cuánto me daría entonces el valor de la tensión de la carga? Para que esta regulación sea negativa, quiere decir que la tensión en la salida tiene que ser más grande que en la entrada. ¿Sí? Y eso solamente sucede en efecto capacitivo. ¿Sí? Lo más clásico es en efecto capacitivo. Entonces, ¿cuánto sería esa tensión de acá? 11.600. ¿Cuánto? 11.657. 11.657, ¿por qué? 43. 43 volts. Entonces ya conoce la tensión de la carga. Si usted tiene la tensión de la carga, ya al conocer la corriente de la carga, ¿qué podemos calcular con D por I? ¿Qué calculamos con la tensión de la carga y la corriente de la carga? La potencia aparente. La potencia aparente de la carga. Y esta parte de la potencia aparente puede calcular la Q, ¿sí? Sí. ¿A qué es igual la Q de la carga? Pues a la vez de la carga por el seno de teta. Teta es el ángulo de la impedancia de la carga o de la potencia de la carga. O también se lo puede expresar como el coseno inverso del factor de potencia, si me lo llegan a entregar. Dato que me lo entregaron. ¿Sí? Dato que me entregaron. Entonces quiere decir que de esto de acá, si yo ya necesitaría calcular, el ángulo ya lo tengo, de esa expresión de acá, pues ya tengo la tensión, ahora me falta calcular ¿qué? La corriente, ¿cierto? Ellos tendrían la corriente. Pero miren lo siguiente. Tengo las pérdidas del cobre nominales, ¿cierto? Tengo las pérdidas del cobre nominales. Para que tenga las pérdidas del cobre nominales, tiene que circular la corriente nominal. Entonces, ¿cuánto sería la corriente nominal? También, sí, también. También es válido, pero como me están viendo en valores, entonces la corriente nominal sería, pues, como estamos trabajando en alta, todo se referido en alta, pero vamos a trabajar en alta. No importa si aquí puse el valor en alta y eso es un circuito referido, ¿no? Entonces estamos trabajando en alta. También lo puedo referir en baja, que es lo mismo. ¿Eso? Entonces la corriente nominal alta, ¿quién sería? Pues los 227 por 10 a 3, dividido la tensión en alta, que serían los 11.359. ¿Cuánto es esa corriente? 19.98, ¿qué? ¿No hay más decimales? 41. Otro decimal más. 5. Listo. Amperes. Recomendación: si el problema les pide dos decimales, lo traen con dos. Ese es un error que ya les he comentado que no lo hagan. Traen con más de 4 o 5 cifras decimales para que los dos primeros se mantengan. Si usted trabaja con dos decimales, siempre va a dar error, y más cuando son muchos cálculos consecutivos. ¿Listo? Y miren lo siguiente, ¿no? Las pérdidas del cobre X son las pérdidas del cobre nominales, ¿cierto? Como la corriente X al cuadrado sobre la corriente nominal al cuadrado. ¿Sí? Entonces miren que la corriente X, ¿quién va a ser? La raíz de la potencia en el cobre X o la pérdida en el cobre nominal por la corriente nominal. ¿Sí? ¿Y esa relación para qué me sirve? Es que en esta condición de operación, miren, las pérdidas en el cobre valen 35. Ya tengo las pérdidas en el cobre nominales, que es ¿cuánto? 44. Y por esta corriente, que es 19.98 y lo demás, ya yo tendría la corriente de operación en esa condición. Ya tendría la corriente de la carga. ¿Sí? Ya yo conocería la corriente de la carga en esta condición de operación. ¿Cuánto sería esa corriente? 17.82, ¿qué? 82.35. Amperes. Listo. Entonces, ya completé eso de acá, la corriente de la carga. Esta es la corriente de la carga.
en esta condición de operación, que es la que me preguntan. Ahora sí, la Q de la carga, pues simplemente va a ser la tensión, que ya la obtenemos, que es 11.657.43. Lo multiplicamos por esta corriente, 17.8235, por el seno de teta. ¿Y teta quién es? Pues el coseno inverso de 0,86, que es el factor de potencia que me entrega el problema, ¿no? De 0,86, que es el factor de potencia que me entrega el problema. Y ese problema, esa Q la llevo entre 1000 porque me están preguntando en kilogramos reactivo. Eso lo digo entre 1000 porque me lo piden en K. Entonces, ¿cuánto sería la Q de la carga? ¿Cuánto te da esto? ¿Qué cosa? Entonces, ya vamos para allá. Simplemente esto lo multiplicado por 1000 para que se vea el resultado en K y resuelto el problema. P, Q y S siempre son valores positivos. Que sea capacitivo, eso no cambia que sea positivo, ¿sí? Simplemente recuerde que donde se refleja realmente esto de la Q capacitiva y la Q negativa, cuando se le expresa como potencia compleja, es más o menos JQ. El Q siempre es un valor positivo, pero el compañero de Q, es decir, el más o menos J, le dice usted si es inductivo o es capacitivo. ¿Listo? Un transformador de 2 devanados de 966 voltamperes, relaciones de tensión, tiene los siguientes parámetros, ¿no? Resistencia en alta, reactancia en alta y lo mismo en bajo. ¿Listo? Se conecta como autotransformador en polaridad aditiva, ¿sí? Creo que lo escriban al revés. Se conecta como un autotransformador reductor en polaridad aditiva o conexión correcta, ¿sí? Aquí estaba hecho. Tensión nominal y esta es la admitancia de la rama magnetización, es decir, la impedancia en paralelo, pues la reduce en ramas a la admitancia que tiene una magnitud de este valor, de 0.015 siemens, o mho, como lo quieran ver. Y alimentar una carga que tiene un factor de potencia de ese valor en atraso en el devanado alto. Entonces, utilizando el modelo aproximado, el modelo equivalente aproximado al autotransformador, pues ¿cuál sería la R equivalente de los dos devanados del autotransformador en por unidad? Entonces, traducido un poco mejor el problema, ¿qué nos quiere decir eso? Usted tiene un transformador, inicialmente 2 devanados y lo va a conectar con un transformador, ¿cierto? Creo que es reductor, ¿cierto? Eso no importa la larga. Usted sabe que usted va a tener 2 zonas del autotransformador, ¿no? Una zona de alta y una zona de baja, ¿sí? Una zona de alta del autotransformador, ¿cierto? Y una zona de baja de quién? Del auto, ¿sí? Una zona de baja del auto. Que se conecte como un reductor, lo que están diciendo es que pues, la carga es de acá y la tensión acá. Ni siquiera nos dicen la forma de conectar del autotransformador. No sabemos si la tensión de salida puede ser. Tiene 2 posibilidades, puede ser 240 o 316. Puede ser 240 o puede ser 316, ¿sí? Yo solo sé pues, que es reductor, ¿sí? Que es reductor. Bueno, sí, nos dijeron 240, sí, no, tiene toda la razón, es 240. Hay que decir que la tensión de acá es 240 volts, ¿sí? Que coincide con, entonces ese es el devanado de baja del transformador, ¿cierto? Y ese sería el devanado de alta del transformador, ¿sí? Porque miren que estos dos elementos, este devanado y estos deben tener la misma tensión, entonces coinciden con que la tensión de la salida tiene que ser la misma del de baja, ¿sí? Del de baja, ¿sí? Entonces miren que la tensión de alta del autotransformador, ¿qué sería? Tensión en alta más tensión en baja. Cuando usted le dice polaridad aditiva, lo que le están diciendo es que la suma de las tensiones. Y usted asume que la tensión de acá es la suma de las tensiones. Sustractiva sería que se tuviera el resto de tensiones. Positivo, el punto siempre es positivo. Es como si usted tirara el punto hacia abajo, para que se resten las dos tensiones. ¿Sí? Lo ideal es que pues, usted gane más niveles de tensión. Usted gane más niveles de tensión. ¿Listo? Ahora nos están entregando la siguiente información. Yo tengo una impedancia en alta. ¿Dónde lo ubico? Eso lo ubicaría acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Y tengo una impedancia en baja que lo ubico acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Y tengo una rama de magnetización en valores por unidad que por ahora vamos a mirar dónde lo ubicamos si me interesa. Entonces, miren, el problema me dice
Utilizando el modelo equivalente aproximado, ¿cuál sería la R equivalente de los denominados del autotransformador en por unidad? ¿Sí? Entonces, usted sabe que eso de acá lo puede volver el siguiente circuito. ¿Sí? Eso de acá usted lo puede volver el siguiente circuito, en el cual, pues bueno, yo estoy separando la R y la reactancia de magnetización, la resistencia y la reactancia del devanado serie, ¿sí? Del devanado serie. Que en este caso, como están preguntando, ese sería el modelo equivalente aproximado del autotransformador, ¿sí? Que usted lo puede referir a un lado, tanto en alta como en bajo, o su modelo en por unidad. Es decir, que yo puedo aquí tener mi R en por unidad y mi X en por unidad. Mi rama de magnetización en por unidad, perdón, mi X de magnetización y JX de magnetización en por unidad y la resistencia en el núcleo en por unidad. ¿Listo? De todas formas, si usted quiere ver eso desde el punto de vista equivalente, aproximado, perdón, referido, pues, en alto o en bajo, pero para esto, tanto sea referido o en por unidad, eso nace en función de los valores de las zonas del autotransformador, ¿sí? Es decir, que usted, por ejemplo, si lo quiere referir a alto, todo lo tiene que ver en las zonas del auto, ¿sí? Que serían esas de acá. Lo que sale en medio de la zona del transformador. Entonces, el problema me pide simplemente calcular ese señor de acá, ¿cierto? ¿Qué me pide calcular? Solamente la resistencia equivalente. Entonces, la resistencia equivalente en alta del autotransformador inicialmente, ¿quién sería? ¿Quién es la zona de alta del autotransformador? Quiere decir que todas las resistencias las tengo que ver ahí. Aquí ya tengo la resistencia en alta, pero ahora me falta referir esta hacia esta zona. ¿Y cómo puedo pasar de aquí para acá? Puedo pasar de aquí para acá gracias a los devaнаdos. Es decir, con la relación de transformación. Es decir, que la R en alta equivalente, ¿quién va a ser? 32.3 más 19.3 por 19.3, y esto que está en baja lo tengo que pasar a alta del transformador. Es decir, por 240, ¿miren de quién? Ah, sí. Por 316 sobre 240 al cuadrado. ¿Cuánto le daría la R equivalente en alta del auto? Sí, miren, esa es la de alta y esa quietita. Y esta es la que estoy refiriendo. ¿Sí? La R en baja, ¿sí? Solamente me interesa la resistencia, ¿sí? Esto de acá es la R en baja, pero referida en alta, como dice en alta, ¿listo? Entonces, ¿cuánto sería la R equivalente del auto en alta? ¿Cuánto sería esto? 65.75 ¿qué? 87 ohms. Ahora, como ya yo estoy en la zona del auto, me lo tienen por unidad, lo tengo que hacer con las bases del auto. Sí, tengo que hacerlo con las bases del auto. ¿Cuáles son las bases del auto? Primero, yo ya sé que una Z base, ¿quién va a ser? Una tensión base igual a una S base. ¿Listo? Entonces necesito una tensión base. ¿Cuál va a ser la tensión base con la que voy a trabajar? Como estoy en el lado de alta, necesito la tensión base en alta del autotransformador. ¿Quién sería la tensión base en alta del auto? Pues sería 240 más 316. ¿Cuánto haría esto? ¿Entiendo qué? 56. 56 volts. ¿Y cuánto sería la S base del auto? La S del transformador, que son 966. ¿Y quién está en el llamado serie? ¿El de alta o el de baja? El de alta. Entonces eso quiere decir que es 1 más 240 sobre 316. ¿Listo? Recuerden que para que la potencia del autotransformador sea la más grande posible a partir del transformador, el devanado serie tiene que ser de baja. ¿Listo? ¿Cuánto nos da ese resultado? ¿Cuánto? 1699. 1699. Más 67. 77 por amperes. Entonces, ¿cuánto sería la R en por unidad?
pues el valor de la resistencia, que es 65.7587, y mira lo siguiente. Esto está en ohms, ¿sí? Y para hacer en por unidad le tengo que quitar los ohms, ¿sí? O sea, tengo que multiplicar por alguien acá, que sea 1 sobre ohms. La Z base son ohms. Entonces, ¿por qué no voy a multiplicar? Por la inversa, es decir, por la S base, por 1699.67 dividido entre la tensión base al cuadrado, que sería, ¿cuánto nos dio? 566 de cuadrado. ¿Y cuánto nos daría esto entonces? Simplemente, pues, si estos son ohms, y esos son ohms, y quiero quitar los ohms, pues multiplico por, o divido entre la S base, multiplico por la inversa. Simplemente como la lógica. Yo sé que estos son ohms, quiero quitar esos ohms, me multiplico por la inversa. Entonces, ¿cuánto sería esto? No se confunda de que yo no. La resistencia y la reactancia toda medida entre zetas. No existe una R base y una X base, es una Z base. Para todo el mundo. No existe una R base y una X base. Es Z base. ¿Cuánto da esto? 0.34. 0.34 por unidad y resuelto el problema.